Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas a los que están conectados en línea. Bienvenidos al Club de la Lectura Más Libros Más Libres. Te saluda Maribel del Carpio, del equipo Next Gen, y estamos en el penúltimo capítulo, penúltimo, eh, capítulo 20 del libro de Anthony Robbins. Ya saben que nos está sirviendo muchísimo para nuestro crecimiento personal, para cambiar nuestra mentalidad, para tenerlo como libro de cabecera definitivamente, ¿no? Este es el libro que estamos leyendo. Gracias, gracias, gracias a todas las personas que se han venido conectando en vivo. Varias semanas, ya meses en realidad, porque hemos ido cada uno leyendo por su cuenta y semana a semana compartiendo. Es un libro, es uno de los libros más grandes que hemos visto en el Club de la Lectura. Tiene prácticamente 478 páginas, ¿no? Ha servido para muchos crear el hábito de la lectura, otros nunca habían acabado el libro, así que felicitaciones a todos. Y si no lo has leído, pues aprovecha a leer. También está la grabación de todos los capítulos, que puedes verlo. Duran entre máximo 1 hora, algunos duran 40 minutos, otros media hora, otros 20, me parece. Dependiendo del tamaño del capítulo, nos hemos demorado. Y estamos en esta tercera parte del liderato, el desafío de la excelencia, el liderazgo, ¿no? En el capítulo 20, donde dice creación de tendencias, el poder de la persuasión. ¿Okay? Empieza diciendo, no seguiremos tripulando mucho tiempo nuestra astronave Tierra si no nos damos cuenta de que es una sola nave, un destino común. ¿Será para todos o para nadie? Parece profético, está apocalíptico, ¿no? Es una frase de Buckminster Fuller, diseñador, arquitecto, inventor estadounidense, ¿no? Y acá, porque en este capítulo nos habla de las tendencias y cómo se puede usar el poder de la persuasión a nivel masivo, ¿no? Porque Tony Robbins lo que nos dice acá que hasta ahora, ¿no? Lo que él ha venido trabajando mucho con nosotros es dándonos herramientas, ¿no? Para poder trabajar nuestra mentalidad, el poder de la fe, trabajar nuestras creencias, también nuestras creencias, las mentiras del éxito, cómo manejar nuestras representaciones internas para poder cambiar nuestro estado y poder cambiar nuestro comportamiento. O sea, muchas de las técnicas que hemos estado viendo, incluso la parte fisiológica, porque acá, ahí pueden compartirlo en el chat, por cierto, siempre son bienvenidos a compartir en el chat o poner el micrófono para poder hablar y compartir. En todo lo que hemos estado viendo ha sido para trabajar un cambio individual, ¿no? Un cambio individual, ¿no? Incluso la parte fisiológica decía, ¿quién ha empezado a alimentarse mejor después de haber leído todo ese capítulo donde Tony Robbins habla pues de la parte fisiológica, ¿no? Que la tengo acá, que hay todavía un cuadro de combinación de alimentos, ¿se acuerda? La combinación de alimentos para una digestión completa y eficaz. La verdad, ese capítulo a mí me resonó mucho porque había cosas que yo había dejado de hacer. Ya hablaba del tema de la energía, ¿no? Que es el combustible de la excelencia. Y tiene que ver mucho también con, no solo cómo alimentamos nuestra mente, sino cómo alimentamos nuestro organismo, nuestro físico. Bien. Y en este capítulo nos va a hablar un poco más de cómo podemos persuadir a nivel masivo, ¿no? A nivel generalizado, o sea, cómo podemos lograr esos cambios, ¿no? Nos dice, en este capítulo consideramos los cambios que se produce a escala de masas, ¿no? Cómo ocurren y qué significan, ¿ok? Habla un poco del concepto esto de la aldea global. No sé si alguien quiere aprovechar a comentar acá, bienvenido al chat, ¿no? Nos comenta Tony Robbins, nos dice, hace tiempo que la noción de la aldea global se convirtió en una frase hecha, pero no por eso menos cierta, ¿no? En la historia nunca hubo tantos y tan poderosos mecanismos para persuadir a las masas a tan amplia escala y con carácter permanente, ¿no? Y recordemos que este libro, y ahorita voy a retroceder un rato para que puedan ver, este libro, su publicación original fue en 1986.
1986, ¿cuántos años? Es más, en el libro, cuando Tony Robbins nos habla del tema de las comunicaciones a nivel de televisión, radio, periódicos, ¿no? Pero hoy en día, ¿qué tenemos? Las redes sociales, o sea, se multiplicó a la enésima, ¿no? Con el tema de las redes sociales, y hoy en día, si pasa en este preciso momento algo, no sé, en la China, nos enteramos pues al instante prácticamente, ¿no? Entonces, imagínense el tema de la aldea global, hoy en día ya estamos en un mundo mucho más globalizado, ¿no? Las redes sociales han logrado eso, y de hecho siguen existiendo los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Como la televisión, la radio, pero en la nueva generación pues están conectadísimos también al tema de las redes sociales, ¿no? Parece que nacen ya siendo así. Ya saben, ¿no? Eh, lo que acá nos dice en este capítulo también Tony Robbins es que lo que caracteriza al mundo moderno es la insistencia de la persuasión, ¿no? Que estamos rodeados de personas que tienen los medios, el material y la técnica para persuadirnos, ¿no? Y esa persuasión tiene alcance mundial, definitivamente. Dice, la misma imagen con que nos machacan aquí puede transmitirse a buena parte del planeta casi al mismo instante. Y esto lo hablaba hace muchos años, ahora es mucho, o sea, ahora como que, como les digo, multiplicado, ¿no? A ver, voy a estar acá. ¿Qué tal? ¡Ay, qué lindo! Marta con su gatito. ¿Alguien que quiera comentar algo hasta aquí, de repente de lo que hemos visto, o en el chat, es bienvenido. Qué lindo es verlas ahí. Yo. ¡Ay, Brandia! Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Este capítulo a mí me preocupó algo, aunque dice no es preocupación, sino ocupación, ¿no? Porque es algo que ya sabemos, ¿no? El tema de cómo influye, ¿no? Los medios, los artistas y todo, pero cuando ya tú lo lees y es todo un capítulo dedicado a eso, tú dices, Dios mío, o sea, cuánta responsabilidad tenemos en lo que decimos, en el mensaje que a veces llevamos. Bueno, de hecho las figuras, actores, empresas, compañías que manejan muchísimo dinero, que manejan la publicidad, tienen muchísima más responsabilidad. Y yo leía este tema del cigarrillo, que la verdad yo nunca le agarré el gusto, pero cómo influyó la publicidad de tal manera que a pesar de que uno inicia y se ahoga y huele feo y todo, ¿no? Hay gente que le agarra, eh, que se obsesiona con el cigarrillo, pero es por con lo que lo relaciona, ¿no? Como dice acá, no es eh, todo lo que encuentra, ¿no? De repente se olvida, ¿no? Se pone así en un estado de donde, entre comillas, se libera del problema o se encuentra relajado o incluso hasta le da porte, qué sé yo, se ve más, no sé, más elegante, qué sé yo, no sé. O sea, le va agregando cosas que no tienen nada que ver con el producto, pero da un mensaje de tal manera que mucha gente quiera seguirlo, ¿no? Y ese es solo un ejemplo, ¿no? Pero yo leía esto y decía, Dios mío, qué horror, ¿no? A pesar de que atenta contra la salud, como mucha gente igual lo quiere, ¿no? Entonces, me impactó mucho eso, ¿no? De leer todo lo que dice este capítulo. Y es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer ahí? Se pueden hacer muchas cosas. Eso, gracias, Brandy, por compartir. Sí, de verdad, tal cual. A mí también esa parte del cigarrillo, y es más, puse acá así la imagen, ¿no? Porque dice, justo Tony Robbins hizo la reflexión que tú dices, ¿no? Oye, sabemos que hace daño, ¿no? O sea, sabemos, sin embargo, miren, ya han pasado tantos años, porque si se dan cuenta, antes, si vemos la época del año del libro, o sea, antes la gente fumaba mucho más. Yo me acuerdo que la gente fumaba en espacios cerrados, en restaurantes, ¿no? Hoy en día, bueno, acá en Perú al menos, y creo que en gran parte del mundo,
eh, ya han prohibido, ¿no? O sea, solo se fuma en lugares como que donde hay más ventilación, más aire, más ambientes, ¿no? Pero en lugares cerrados no se puede fumar. Pero miren, han pasado tantos años, hay tanta gente que muere incluso por cáncer a los pulmones o enfermedades relacionadas porque han fumado de repente demasiado, pero aún así esa industria sigue creciendo, o sea, se sigue vendiendo, no ha desaparecido, ¿no? Y eso es porque hay justamente un gran poder, ¿no? Un gran poder de persuasión, donde de alguna forma esa industria ha logrado que llegue cierto mensaje a las masas, ¿no? Entonces, y yo creo que va dirigido, ¿no? Porque yo sí he fumado cigarros cuando era más joven, ¿no? Y yo después recuerdo, o sea, ahora ya no fumo realmente. Yo fumaba como que me di cuenta que fumaba más por un tema tipo de moda, por eso cuando acá dice la tendencia, ¿no? Creación de tendencias. Yo creo que de repente a mi edad, ese tiempo te estoy hablando pues después de los 18, entre los 18 22 años, era como que veías a tu grupo fumar y como que provocaba y fumaba, pero más, o sea, ahora me doy cuenta que no era que lo recontra disfrutaba, ¿no? O sea, era más como que por seguir algo, por estar en la moda de esa edad de repente, porque cuando empecé a hacer más ejercicios, hubo una fecha en que ya yo tipo a mis 25 años, creo 26, me metí al gimnasio y como que iba hacia el gimnasio todos los días, todos los días, todos los días. Y una vez que probé el cigarro, era como, no me gustó, me pareció horrible, mi cuerpo lo rechazó, lo recontra rechazó. Y desde ahí yo dejé de fumar, porque me dije, oye, en realidad nunca me gustó fumar, o sea, ¿por qué fumaba? Yo misma me cuestionaba, ¿no? Y después ya he fumado como que a las 1500, ¿no? O sea, cuando alguien ahí he visto y esto, me ha provocado, o sea, la última vez que habré fumado habrá sido hace 3 años, no sé, más o menos, pero más o menos eso es lo que pasa, ¿no? ¿Qué más? Y lo Eh, más chistoso, ¿ay? voy a intervenir. Sí, Maribel Ruth. decía, soy Ruth. Hola Ruth, ¿cómo estás? Lo más chistoso, digo, que es lo que en las cajetillas dice, es que a veces dice fumar en exceso es dañino, ¿no? Pero ojalá el ser humano podría controlar eso, porque yo justo le comentaba a mi hijita la otra vez, dije, así como te pasó a ti, en la época que yo estaba en la universidad, veíamos a un amigo tanto fumar que le preguntaban, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué sensación da? Éramos curiosas, éramos más ingenuas, ¿no? Antes yo creo que era más ingenua. Entonces yo decía, ¿pero por qué? ¿No? Y nos dio curiosidad, porque justo yo estaba, mi facultad la trasladaron de Piura a Lara y nos dio la casualidad que queríamos probar y empecé, ¿no? Empecé a fumar y a ir por ahí, pero yo veía y decía, pero dice que es para el frío, y o sea, a mí no me quitaba el frío, ¿no? Decían que no, decían, ¿no? Pues entonces yo decía, qué raro, a nosotros, bueno, a mí particularmente no me quitaba el frío, y fumaba, A mí pero como tú tampoco. dices, el grupo, ¿no? Decía el grupo, estaban fumando así, ¿no? Y entonces, decía, pues, no, no, pero qué raro. Y yo a mi hija le comento, pero no, hija, es a veces que uno, mamá, pero tú fumaste, no, pero lo hice, sí lo hice, pero por curiosidad, porque, o sea, quería saber, ¿no? Sí. Y justo mi esposo también, hace ya varios años cuando yo lo conocí, fumaba bastante, ¿no? Yo le decía, pero ¿por qué, no? Hasta que una vez él pues le puso la salud en riesgo, pues y tuvo que dejarlo, pues, ¿no? Porque yo le dije, pero es tan sencillo como que él me decía que como para que, no sé, le digo, pero tú le puedes engañar a la mente, le digo, ponte un hals, algo y intenta hacerlo, ¿no? Si no, ¿sabes qué? Bueno, a mí no me gusta tanto el olor del cigarrillo, no sé, no sé, o te buscarás a alguien más porque yo no lo pienso soportar. Y La de verdad que amenaza. sí. Sí, no, de verdad sí lo hizo, lo dejó por salud, por muchas cosas, y de verdad que es fácil engañarle a la mente, ¿ah? Y a veces así eso lo aplicamos, ¿no? En otras cosas, pero en verdad, como yo digo, dice, ¿no? El cartelito, beber en exceso es dañino, ¿no? Pero ¿quién ha puesto a ver, diles cuando ya están ya a ver si lo dejan ese exceso? Ya, a veces ya se vuelve como que vicio, ¿no? Y ahí como que no, ya, no, como que no me parece, pues, ¿no? Pero ya eso depende de cada uno, ¿no? Decisión también, ¿no?
Ujú. Gracias, gracias, gracias Ruth por compartir. Sí, definitivamente. Y claro que el cambio empieza por nosotros, ¿no? Pero hay grandes industrias que a veces aún llegan a persuadir a las masas, ¿no? Y por ahí viene un poco el tema de la responsabilidad de nosotros, porque eh, acá Tony Robbins justo hacía la reflexión, ¿no? Y menciona algunas de las marcas, ¿no? O sea, como que dice, oye, ¿por qué Coca-Cola o contrata gente, o la Pepsi, menciona a Michael Jackson, ¿no? Eh, o sea, ¿por qué a la gente le gusta tanto, por ejemplo, las hamburguesas, la chatarra, o allá en Estados Unidos el béisbol, de repente el fútbol acá en Latinoamérica, aunque bueno, a nivel mundial también el fútbol sigue, ¿no? O sea, porque hay industrias detrás, ¿no? Eh, Esas personas y esos símbolos ya son, nos dice acá, ¿no? Son ya poderosos anclajes en nuestra cultura, o sea, es incluso a nivel ya cultural, ¿no? O sea, que a veces pasa de generación en generación. Entonces, eh, ya la anterior, bueno, ya hace dos sesiones vimos el tema de los anclajes, ¿no? Eh, Qué importante es que nosotros también podemos hacer cambios en esos anclajes, ¿no? Y bueno, acá muchos de nosotros de repente hemos recibido anclajes inconscientemente o por el medio de las comunicaciones, nos dicen, ¿no? Y acá hay una reflexión. A ver, ¿alguien quiere compartir? Creo que no. Ya. No, acá hay una reflexión que nos dice, ¿no? En un mundo lleno de persuasores, usted puede serlo también, ¿no? O ser uno de los que se deja persuadir. Entonces yo creo que acá es para nosotros llevarnos a la reflexión, ¿no? O sea, no creer todo lo que nos digan, no creer todo lo que digan los medios, porque a veces nos dejamos llevar. Una de las ventajas que hemos estado trabajando ya con el Club de la Lectura, con los entrenamientos que hemos estado teniendo, es de esa toma de conciencia, ¿no? O sea, de tomar conciencia y de nosotros eh, desaprender cosas, aprender cosas, reaprender si es necesario, porque ya somos más conscientes, ¿no? O sea, cuando nos llega una información, como que vemos, oye, ¿nos sirve, no nos sirve? ¿Me funciona, no me funciona, ¿no? Entonces, en el tema de persuasión, nosotros también podemos ser los que van a persuadir a otras personas, ¿no? A las masas. Y la comunicación es muy importante, ¿no? En uno de los capítulos también hemos visto el poder de la comunicación, y acá dice, comunicar lo que uno tiene que ofrecer, esto es lo que importa en la vida. Es la habilidad más esencial que debe usted adquirir, ¿no? Y a mí me encantó esto porque yo siento que hay muchas cosas que de repente yo no he estado comunicando directamente, ¿no? Entonces digo, wow, eh, o sea, al leer esto he dicho, voy a empezar a comunicar mucho más, porque claro, tanto hablamos de las redes sociales, de llegar a más personas, yo digo, si cada uno de nosotros comunicáramos un poco más de lo que vamos aprendiendo, o sea, vamos a ir como que persuadiendo en algunas personas. De repente nos puede ser un poco más lento, pero con el tiempo, si lo hacemos constante, o sea, podemos llegar también a masas, ¿no? Porque o persuades o te dejas persuadir, ¿no? Y otra de las reflexiones que acá se saca es, dice, ¿no? Todos los problemas humanos son problemas de comportamiento. Y eso es como que muy fuerte, ¿no? Porque ya en algún momento también hemos visto que no sé, o sea, que cada vez que escuchamos la palabra todos, o sea, se está generalizando y podríamos, como decir, a ver, oye, realmente todos, y es curioso porque Tony Robbins acá dice, ¿no? Oye, seguramente tú como lector, al toque has puesto tu modelo de precisión y te has preguntado todos, no, o sea, como que no, ¿no? Pero como que él hizo el análisis y dijo, o sea, como que dice, oye, como que sí, ¿no? En este caso sí. O sea, es generalizado, pero el comportamiento humano es el origen de todos los problemas humanos, ¿no? O sea, tal cual nos lo explica acá, explica un poco más a detalle, ¿no? Porque, por ejemplo, dice, la guerra nuclear no es un problema de por sí, es un comportamiento de los seres humanos que o crea las guerras o las evita, ¿no? Oye, el hambre tampoco es un problema, no sé, de África, sino el comportamiento humano, o sea, de repente de ¿Qué los te iba a decir? políticos. Lo saco de los datos. Uy. Ya, desactiva, ya. Todo se reduce al comportamiento humano, dice Brandy. Sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente, ¿no?
Y acá es curioso porque si hablamos de comportamiento y vamos como que más allá, acuérdense que el comportamiento depende de nuestro estado, y nuestro estado depende de nuestras representaciones internas, o sea, lo que estamos pensando, lo que estamos viendo con la mente, todo eso. Entonces, ahí es donde vemos que tanto debemos trabajar nuestra mentalidad y ser conscientes de todo eso, ¿no? Y si podemos influir en más personas y persuadir, muchísimo mejor. Bien. Vamos a continuar. Y acá, sí, Tony Robbins habló del tema de las comunicaciones, ¿no? El poder positivo que tiene la técnica de las comunicaciones. Antes había como que más, nuevamente, ¿no? La televisión, radio, sé yo, hoy con las redes sociales ya es como que un boom. Y acá, en ese entonces, él pone el ejemplo de este concierto, ¿no? De Live Aid, ¿no? Y ahí, si ustedes ven esa foto, la saqué de gusto porque había multitudes de personas, ¿no? De verdad, multitudes de personas. Y este es un gran ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, es un gran ejemplo porque dicen que es el día en el que el rock unió al mundo, ¿no? Esto ocurrió hace muchos años, en el 85, 1985, el 13 de julio, donde hubo 2 conciertos en simultáneo, ¿no? O sea, uno en Londres, en Inglaterra, y otro en Estados Unidos, en Filadelfia. Y imagínense, se reclutó 140 millones de dólares. 140 millones de dólares, y esto era para ayudar a las víctimas de hambruna, normalmente de Etiopía y Somalia. Y participaron, o sea, convocaron a prácticamente todos los artistas de rock, ¿no? O sea, participaron más de 65 entre artistas y bandas musicales, ¿no? Incluso en la película de Queen se ve, ¿no? Que ellos si dudaban si estaban o no estaban, y mucha gente colaboró, ¿no? Y los teléfonos reventaban porque hacían sus depósitos y todo, ¿no? Entonces ahí hay en realidad, esa técnica de las comunicaciones, porque se usó mucho en las comunicaciones, hubo mucha persuasión en las personas para que cambien su comportamiento, y de repente hasta la gente que ni le gustaba el rock terminó donando, ¿no? Y era porque, claro, habían visto todo lo que está pasando, y no importa si me gusta o no el rock, yo igual voy a colaborar, ¿no? Por la causa. Y este es un gran ejemplo de los medios, justamente cambiaron las representaciones internas de un inmenso número de personas, ¿no? Y ya cuando hablamos de representaciones internas, cambia nuestro estado y cambia nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, qué importante el tema de las comunicaciones. Me encantó acá cuando hablaron del Li-Fi, y aproveché a buscar un poco más información, ¿no? Y a conocer todo lo que había pasado ahí, porque lo conocía superficialmente, ¿no? O sea, sabía que habían reclutado dinero, no sabía que habían reclutado 140 millones de dólares, por ejemplo. Y Tony Robbins nos pone algunos otros ejemplos, yo he tomado este otro, ¿no? Donde habla del cambio también, ¿no? Que mucha gente, cuando pensaba como que en los extraterrestres, pensaba que de repente eran malos, que podían invadirnos, etcétera, ¿no? Pero cuando Steven Spielberg creó, bueno, dirigió esa película de E.T., no sé si la han visto porque es una película antigua pero linda, donde finalmente el extraterrestre pues extrañaba volver a su hogar, y que señala con el dedo y con la luz, y que le hace volar al niño en la bicicleta y se vuelve un amigo, ¿no? Entonces decía que ahí también hubo un cambio, ¿no? En las representaciones internas de las personas, o sea, mucha gente cambió de opinión, ¿no? Acerca de los extraterrestres, miren, a ese punto de persuasión, ¿no? Y lo que nos dice Tony Robbins es, bueno, en realidad, si yo fuera un extraterrestre, contrataría a alguien que haga una película que soy bueno, algo así decía, ¿no? Y acá como que se ríe un poco y dice, creo que Steven Spielberg era un extraterrestre, es un extraterrestre, dice, por haber hecho la película que hizo, ¿no? Bueno, y así, hay más ejemplos ahí en este capítulo, ¿no? De Sylvester Stallone, por ejemplo, de Rambo también, bueno, hay muchos más ejemplos, ¿no? Así que de verdad que acá yo veo que el poder de la comunicación es muy importante, que nosotros llevemos otro tipo de mensajes si queremos llegar a las masas y persuadir también, ¿no?
este mensaje de reflexión, dice, usted puede aprender a utilizar su cerebro de manera que elija las conductas y las representaciones internas que le convertirán en una mejor persona y harán del mundo un lugar mejor donde vivir. O sea, todo empieza con nosotros, ¿no? El cambio empieza con nosotros, y tal como de repente decía Ruth hace rato, ¿no? O sea, empezar a cambiar primero de repente en nuestro núcleo pequeño, ¿no? En la familia, y luego va creciendo de repente en los amigos, en la familia extendida, y así, ¿no? Y con las redes sociales también, ¿no? O sea, nosotros podemos impactar y crear tendencias, ¿no? Eso es lo que acá nos dice, la creación de tendencias. Acá Tony Robbins habla de que nosotros podemos crear tendencias, ¿no? Porque si somos un persuasor, o sea, si queremos persuadir, dice, se convertirá en un creador de tendencias, no en alguien que se limita a solo obedecer los múltiples mensajes que recibe, ¿no? Sino a empezar a persuadir en algún tema en particular. Y, y Tony Robbins, acá lo puse, ¿no? Esta frase porque me encantó, dice, la creación de tendencias es la esencia del liderazgo y el verdadero mensaje de este libro. O sea, wow, o sea, es cuando el verdadero mensaje de este libro es como que, oh, hemos llegado casi a la parte final, ¿no? Es, o sea, hay que crear tendencias, ¿no? ¿Qué quieres crear tendencia para mejorar el mundo? O sea, esa es como que una pregunta que nos llevamos, ¿no? O sea, cómo quiero mejorar el mundo? ¿Qué tendencia quiero crear? A mí me encantó porque cuando leía esto yo lo relacioné un poco, por ejemplo, con el Club de la Gratitud. Yo dije, wow, yo primero empecé haciéndolo yo porque seguía a alguien, y después hay muchas personas que se han unido y veo que cada vez hay más gente vibrando. Y digo, qué bonito. O sea, a mí me encantaría, por ejemplo, crear esa tendencia. Yo diría, wow, que más gente pueda agradecer, ser agradecida, pero ver la gratitud de otra manera, ¿no? Como lo estamos viendo, ¿no? De manera más consciente. Eh, no agradecer en automático, agradecer por agradecer, ¿no? Sino realmente sentirla para atraer, para vibrar eso bonito, ¿no? Pero decía, wow, pero también podemos crear muchas más tendencias, ¿no? Hay personas en el negocio que hacemos que una tendencia es, por ejemplo, oye, podamos ser mamás que disfrutamos de nuestros hijos y que generamos dinero desde casa. Y no un dinero solo extra, sino un dinero que nos permita tener un estilo de vida de repente con más gustos, ¿no? O sea, no solo un ingreso chiquito, o sea, hay muchas tendencias que podemos crear, ¿no? Entonces es bonito porque dice que es la esencia del liderazgo, ¿no? Así que, nada, de verdad, gracias, 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 me encantó. No sé si alguien más quiere agregar acá. Este es el penúltimo capítulo, porque de ahí ya viene el capítulo de cierre. Otra buena tendencia sería también leer más gente que lea, ¿no? Porque leer, No. imagínate, muchos leyéramos, wow, no sabes cuánta información buena hay y cuánto podríamos más cambiar, ¿no? Esa tendencia sería, wow, creo que es poquísima gente, poquísima la gente que lee, o sea, y hay muchas formas de cambiar, ¿no? Uno la manera de pensar, creo, leyendo. ¿No? Por ejemplo, yo estoy cambiando muchas cosas que yo sí leía porque mi mamá creo que ese sí fue algo que nos inculcó siempre, siempre nos compraba libros, o sea, y siempre la veíamos leer, ella siempre leía, mi papá, mi mamá siempre han leído, creo que por eso para mí se me hace, o sea, sino que uno deja de leer, sí, pero qué bonito sería una tendencia, ¿no? La buena salud también, la buena salud sería otra tendencia. Yo una vez, te cuento que yo a veces, yo no sabía a veces el poder de que, o sea, como que yo digo impactar, ¿no? Pero a veces uno, como tú dices, que dijiste hace un ratito, empezar por aquí, por tu casa es lo primero, ¿no? Y una vez yo siempre así como que me vino ahorita a la mente, una mamá me decía la otra vez, a veces con las amiguitas de mi hijita, yo a veces les daba así pequeñas cositas como yo preparaba a mi niña, ¿no? Cómo llegar a ella en esa parte, académica, ¿no? Y a veces, venían y oye, explícame, y de repente vino un niño acá con mi hijita, estábamos hablando, pero te juro que yo no, o sea, yo no fue mi idea decirle así como que, creo que yo hablaba algo del pollo a la brasa, que tiene mucha grasita y eso, o sea, pero dice, me cuenta ahora su mamá que o sea, hizo que él, o sea, ahora no come grasa.
o sea, dice que me escuchó a mí, o sea, yo no sé con qué intensidad lo dije, no sé qué. Y yo digo, pero ¿por qué no lo logré en mi hija? De repente, no, a mi hija no sé, porque a ella sí le encanta y el pollito, pero ese niño no sé cómo lo dije en ese momento, que dice que no, él... O sea, no, es que la señora Ruth, yo escuché que habló, dijo que esto hace mal para la salud y de verdad, el niño es delgado, ¿no? Y a veces hay cosas que no, pero yo digo, yo no creo, le digo a mi amiga Gloria, no creo que yo haya sido, pero yo no sé, trato de recordar cómo se lo dije o cómo hablé en ese momento que a veces yo digo, pucha, yo creo que hice mal, no sé, no sé, pero le hablé de una manera como para sano, ¿no? Para mantener, y él, o sea, se lo grabó. De repente hay niños que tienen otra manera de escuchar, ¿no? De repente me escuchó atento, le expliqué, ¿no? Pero le dije, eso es para algo saludable, ¿no? Y no sé, a veces yo pienso que, o sea, yo hablo desde el momento que, como la forma como yo voy aprendiendo, hablo de corazón quizá o de la intensidad que le pongo según lo que aprendo y no sabes si en la persona, o sea, si va a impactar así, ¿no? Y a veces digo, oh, sí, no, sí puedo, o sea, lograr más cosas, ¿no? Y así, ¿no? Hay cositas así, ¿no? Que me pasan. Qué linda, Ruth, lo máximo. Es que sí, en realidad vas impactando, ¿no? Porque eh, a veces, y me ha pasado, ¿ah? Y justo ayer hablaba con Guille, que, o sea, a veces nosotros no notamos nuestros cambios, ¿no? Y las otras personas sí lo notan. O sea, las otras personas notan que hemos cambiado, porque a veces, eh, ya, a veces nosotros, en mi caso, ya voy a hablar por mí, hay cosas que yo reconozco, me reconozco que he cambiado, que he trabajado, que lo noto, que yo noto, ¿no? Que he cambiado en algunos aspectos, en algunas áreas de mi vida. Pero en otras de repente no me doy cuenta, ¿no? Y a veces te lo tiene que decir otra persona, ¿no? Entonces, eso es interesante también, porque ahí vas viendo cómo tú vas, de alguna forma, impactando en los otros, ¿no? Porque los otros se dan cuenta, ¿no? Pero bueno, es parte de justamente, ¿no? Y me encantó lo que dijiste de crear las tendencias, sí, o sea, si nos ponemos a pensar solo un ratito, mira acá nada más que hemos estado conversando, cómo salió, ¿no? La tendencia de que más personas lean, del tema de la salud, la comunidad saludable, ¿no? Eh, entonces, y podríamos de repente seguir poniendo más ejemplos, y todo depende de nosotros de estar comunicando, ¿no? Entonces, a mí yo me quedo en este capítulo con eso de ser más comunicativos, ¿no? De llevar más nuestro mensaje, de que la gente escuche, porque algo que pasa es de que a veces, y lo escuché a Juanjo decir hace 2 días, creo, justo en el entrenamiento que estuvimos de la visión del 2022, que decía, en la reunión previa que tuvimos, ¿no? Nos decía, ustedes fluyan y digan de corazón lo que quieran decir, porque a veces asumimos cosas que ya sabemos y como que en nuestra mente nos dice, no, pero para mí es normal esto, ¿no? Para mí es algo que yo lo vivo en el día a día, pero de repente necesitas decirlo para que la otra persona lo escuche, porque de repente ese es el mensaje justamente que tienes que llevar a otra persona, ¿no? Y, y lo otro que nos decía era, si en tu mente de repente te dicen no digas esto, más bien dilo, porque a veces es importante que sueltes eso, ¿no? Que a veces tu mente te está queriendo la razón decir, no, esto no vas a decir, entonces es mejor por eso fluir. Por eso muchas veces en ese tipo de reuniones, a veces es más fluir en el momento, ¿no? A veces uno entra y dice, voy a hablar de esto, y terminas hablando de otra cosa, que ese día a mí me pasó también, porque es mejor fluir y lo que se va sintiendo, ¿no? Así que, bueno, es eso. Yo creo que tarea de nosotros es comunicar mucho más, ¿no? Llevar mucho más el mensaje que queramos llevar a la gente, porque es una manera de crear tendencia, es una manera de persuadir en otras personas y es una manera de impactar en el mundo, de cambiar, lo que decía Brandy, ¿no? O sea, hay tanto, a veces hay tanto impacto negativo, pero acá nosotros somos el cambio, ¿no? Y es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Bueno, gracias, gracias, gracias. Y nos vemos en el capítulo final. Regresamos, ¿eh? Regresamos en el capítulo final. Besitos. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones.